Hola jóvenes, muy buenos días, de nueva cuenta. Vamos a continuar con nuestra clase de convertidores. La clase de ayer veíamos lo que eran los inversores monofásicos. De hecho, veíamos el último que era de medio puente. En esta clase vamos a empezar a ver los que son los inversores trifásicos. Y como su nombre lo indica, de una entrada totalmente de corriente directa, vamos a obtener salidas de corriente alterna en tres fases. ¿Cuál es la característica de los trifásicos? Pues bueno, como nos lo dice, obtenemos tres fases a la salida. El primero que vamos a ver es el llamado inversor de 6 pasos. ¿Por qué de 6 pasos? Bueno, vamos a ver su configuración. Tenemos de este lado nuestro voltaje DC, que puede ser una batería, puede ser una fuente de corriente directa, una conexión eólica, etc. Y aquí muy bien, esa es la configuración de nuestra inversor de 6 pasos. ¿Qué es lo que hacemos? Al igual que lo que vimos en el inversor de puente completo y medio puente, utilizando los switches, vamos a abrir y cerrar los pares. Ahora bien, ¿cómo va a estar abierto esa secuencia? Cada uno va a estar abierto un cierto tiempo. La relación de encendido de cada uno va a ser de T sobre 6, es decir, cada uno va a estar abierto un sexto del periodo. De entrada va a estar abierto medio periodo todo. Cada uno de esos switches va a estar de un periodo completo, supongamos de una frecuencia de 60 Hz. La mitad del tiempo de ese periodo, cada uno de ellos va a estar encendido. Ahora, observemos algo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo encendido a la vez S1 y S4?
Es un corto. Exacto. Igual lo que pasaría con S3 y S6, S5 y S2. Al igual que lo que vimos en el inversor de puente completo y medio puente, el par de switches no pueden ser conectados al mismo tiempo. Sí podrían ser conectados al mismo tiempo, S1, S3, S1 con S3, S6, S5 y S2. Bueno, no exactamente al mismo tiempo que estuviera, entonces tal vez S1, S6 y S5, por ejemplo. Sí pueden ser conectados a la vez, pero no pueden ser conectados a la vez ni S1 con S4, S3 con S6 y S5 con S2. ¿Qué tipo de onda creen que obtengamos a la salida de cada una de las fases? ¿Qué tipo de onda creen que obtengamos ahí? Senoidal. No exactamente. Sería una onda cuadrada, ¿no? Exacto, sería una onda cuadrada, al igual que lo que vimos en la parte de inversor de onda completa y de media onda. ¿Por qué onda cuadrada? Por la forma en que se utilizan los switches. Veamos en el de medio puente que gracias a los capacitores podemos hacer un poquito más senoidal la salida. Pero en este caso va a ser onda cuadrada. No exactamente, ahora vamos a ver que no exactamente cuadrada como lo vimos en el de onda completa, pero sí serán lo más parecido. Son pulsos. Recuerden que aquí simplemente se cierra y se cierra un pulso. ¿Puedo borrar esto? Me faltaría pizarrón para poner con la cosa Un más. tantito me falta. Sí, sí, genero. Si le agregamos capacitores incluso a la entrada, antes de que lleguen a la parte de los switch, sería una forma un poquito más general. Y al igual que lo que vimos en el inversor de medio puente, puente completo, perdón, si colocamos una carga resistiva con una bobina en paralelo, obtendremos un tipo de salida diferente. Aquí digamos que depende mucho la carga que tengamos al principio. Bueno, perdón, la carga que tengamos al final. Ahí es donde podemos obtener ciertas ondas diferentes. Ahora, ¿cuál es la aplicación principal para eso? Pues bueno, la aplicación principal para ese tipo de inversores trifásicos es el control de velocidad para motores de inducción. Hay motores de inducción que son trifásicos, requerimos tal vez, por ejemplo, en un automóvil y queremos mover un motor de inducción que al final es trifásico, pues necesitaremos un circuito o un arreglo como este para poder mover ese motor a través de una batería de automóvil, que es la que tenemos aquí, que al final la batería pues es una fuente de corriente directa. Entonces vemos que se puede hacer la transformación inclusive de una batería de DC, pasarla a una parte de corriente alterna en trifásico. ¿Ok? ¿Puedo borrar esa parte? Sí, ya. Bien. Vamos a ver cómo son los ciclos de trabajo de esos switch. Entonces decíamos que debe trabajar a la mitad del periodo. Vamos con esto. Primero que es el switch 1. Y
todo este pedazo de acá sería el tiempo de trabajo. Aquí pondríamos que es la mitad del periodo y aquí sería el periodo completo. Para S2, el switch encendería nada más esta parte. Vemos que hay un desplazamiento del switch 2 con respecto al switch 1. Para el switch 3 sería algo similar, pero con respecto al de aquí arriba. Ok, y ahí serían em, una señal alterna o solamente de valores positivos, ¿A qué te refieres con alterna? que va a tener voltajes positivos y negativos. Bueno, a la salida va a ser voltajes positivos y negativos. Recuerda que los inversores tenemos una entrada de corriente directa, que teniendo en cuenta que la corriente directa solamente tiene un solo valor. A la salida vamos a tener una corriente alterna. Veamos en el caso del inversor de medio puente, que teníamos algo como esto. Esto como se ve así, y es una señal de corriente alterna. Sí, es una forma cuadrada, pero al tener una parte positiva y una parte negativa del mismo valor, pero de diferente signo, ya podemos considerarla como una señal de corriente alterna. Ahora, no es senoidal. Si fuera senoidal, pues sería algo así. Pero el simple hecho de que ya tengamos esta forma de voltajes negativos y positivos de un lado, ya nos dice que es una señal de corriente alterna. Muy bien. Esas serían las formas para los tiempos en los que los switch serían prendidos. Como hemos dicho, el switch 1 no debe estar prendido cuando está el switch 4. Si vemos aquí, cuando el switch 1 está prendido, el 4 está apagado. Y cuando el 4 está prendido, 1 está apagado. En el 2, cuando 2 está prendido, 5 debe de estar apagado. Y cuando 5 está prendido, 2 está apagado. Al igual con 3 y 6. 6 está prendido, 3 está apagado. 3 prendido, 6 apagado. Y así se manejaría el, el ciclo de trabajo de cada uno de ellos. Ahora notamos que va a haber partes en la que vemos que simultáneamente se ha encendido 1, 2 y 3. Y luego 6
Bueno, 4, 5 y 6. ¿Qué me quiere decir esto? A la salida, por ejemplo, si yo tomo los valores de A y B, por ejemplo, yo obtendría a la salida algo así. Yo tendría esto. Si yo tomo directamente valores de A y B en mis salidas, observo que por un periodo de tiempo tengo un tiempo de encendido. Después va a haber un tiempo en el que no voy a tener conexión. Después vuelvo a tener el valor, pero ahora de forma negativa con respecto al valor que tenía aquí. Regreso a un punto en el que no voy a tener conexión y luego vuelvo a comenzar. Si yo tomo nada más un valor de una fase con respecto al neutro, puedo obtener esa misma señal, que al final es la forma que yo quiero obtener. Pregunta con es, ¿cuántas conexiones conocemos para conectar un motor trifásico? ¿Qué tipo de conexiones conocemos? ¿Cuál fue la pregunta? Yo no escuché bien. Esta, esta señal no es así. Si yo quiero conectar, perdón, voltaje cuando tengo una línea en neutro, tendría esto. Muy bien, perdón. La pregunta era, cuando tenemos un motor trifásico, hay dos tipos principales de conexiones. ¿Sí se acuerdan cuáles son? Delta y estrella. Exacto, delta y estrella. Para ese tipo de configuración de inversor de 6 pasos, la configuración más utilizada es la estrella. Tomamos parte de las fases y tomamos a nuestro neutro. Bien, jóvenes, hasta este punto, ¿alguna pregunta? Es lo que tenía duda hace rato en el diagrama que puso al principio, porque vi que cada uno de, digamos que cada una de las cargas estaba conectado al neutro. Entonces iba a preguntar si solamente se puede conectar de esa manera, que es en estrella, o también se podría hacer de la otra manera en delta. Se puede de dos formas. Te deja la posibilidad de ese convertidor, de ese inversor, te da la posibilidad de utilizar las dos formas, tanto delta como estrella. Ahora, la más utilizada es estrella. De hecho, si ves la conexión que coloques, pues entonces es totalmente de estrella. Pero sí, no hay ningún problema utilizar cualquiera de las dos conexiones. ¿Alguna otra duda? Okay. ¿Los demás? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ok, jóvenes, vamos a hacer la simulación en MATLAB para ver cuál es la salida en ese tipo de configuración. ¿Sí me simulín? Sí. Sí. Vamos a tomar en cuenta parte, vamos a colocar lo que es
sistema. Pulso. Tierra. Voy a copiar los 6 switch. También de estos dos los rotamos. Tienen nuestra carga para las fases.
tendríamos nuestra fase. Y aquí tendríamos una entrada escenoidal para el mismo tipo para cada uno de los elementos. Ahora bien, nuestra fuente de voltaje la vamos a dejar con un valor de 100 volts. Nuestra resistencia va a ser de 10 ohms para cada una de las fases. Nuestras bobinas van a ser de 20 milihenrios. Y nos saldrán nada más las conexiones de nuestro switch. Vamos a sacar una frecuencia de 60 MHz, bueno, 60 Hz, perdón. Y recuerden que para sacar ese periodo hay que dividir 1 sobre 60. ¿Cuánto les da? Punto 0.16. Esto sería 0.01 con 4 dígitos. Habíamos dicho que el periodo del pulso iba a ser 50 y cada delay, bueno, va a haber un delay de t sobre 6, que sería de 60, bueno, sería de 0.0. 2.77 milis. Exacto. Eso va a ser el delay que va a haber en cada uno de los switches. El primero lo vamos a dejar directamente con 0. Entonces, desde acá arriba. Eso lo voy a guardar. Copiar. El switch 2, que sería este, va a tener ese desplazamiento. El compañero queda de 0.0027. ¿De cuánto sería el desplazamiento para el switch 3? 5.55 milis. Exacto, me he dicho que era 0.00054. 55. Déjalo, lo que se queden los valores. El siguiente, que sería el 4, ¿de cuánto sería el desplazamiento? Pero 0.81. El siguiente, ¿de cuánto sería?
.0108. Era punto 0.8. ¿Son? ¿Y el último de cuánto sería? .0135. Ok, entonces tenemos nuestros valores ya puestos. Aquí tenemos el valor, lo que era 0.1. Y observemos que nos marca. Y ahí está. Es un valor muy similar a lo que teníamos. A veces las caídas no deben de verse, pero debe ser un poco más cuadrado esta parte. Pero se parece mucho a lo que veíamos. Somos un periodo de no conexión. Tiende, conecta, vuelve a bajar. Un periodo donde no hay nada y vuelve a bajar. Eso vemos que es directamente entre fase y neutro. Y vemos que sí se comporta de una forma senoidal. Ojo, hay que ver la forma de cómo poder esto se vea un poquito más senoidal o inclusive que sea un poquito más cuadrado. Bien, jóvenes, ¿dudas con esta parte del convertidor, del inversor de 6 pasos? No hay que. Los demás, preguntas, dudas.